Mientras tanto, amados, les invito entonces que busquemos en la palabra del Señor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Evangelio de Marcos, capítulo 14. Y de este capítulo estaremos dando lectura a los versos 22 al 26. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versos 22 al 26. De hecho, estaremos utilizando también otra lectura que le estaremos indicando más adelante. Pero al momento quiero leerles Marcos capítulo 14, versos 22 al 26. Y dice así la poderosa palabra del Señor. Dice la palabra de Dios. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como los se había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Que el Señor bendiga esa palabra. Puede tomar su lugar, amado. Nuestros corazones, esta palabra es una palabra conocida. Y yo le voy a estar hablando en el día de hoy de algo, de un tema que, algo que la iglesia cristiana practica, pero que tristemente no ha sido explicado correctamente. Tristemente ha sido malinterpretado. Y tristemente las iglesias, ¿verdad?, han abusado de esto que se hace. Y lo vamos a llevar a cabo el sermón de este día, de acuerdo a lo que la palabra del Señor está diciendo ahí. Y como les dije, amado, utilizando otro pasaje paralelo que le estaré indicando. Y estaré hablando hoy de lo que es la Santa Cena. Y como le dije, es un tema que ha sido malinterpretado por muchos. Incluso, como dije, ha sido utilizado a veces hasta con propósito de hacerle daño a algunas personas, de humillarles. Por eso, en este día yo quiero que usted preste atención y por un ratito sáquese el chip que le han puesto en su mente. Sáqueselo un momentito. Y ponga ahora otro chip vacío para que lo llene de lo que hoy se le va a enseñar por la palabra. Cuando usted salga de aquí, pues usted decide cuál de los dos chips va a dejar puesto. Si el que ya usted tenía lleno o este que
va a llenar hoy, ¿verdad?, con lo que Dios va a decir. Usted decide. Pues hoy entonces yo quiero hablarles, título del sermón, a la luz de la Biblia, de esta palabra y de otra palabra que le voy a estar indicando más adelante, acerca de la Santa Cena como el símbolo de la salvación. ¿Y la salvación para quién es? Para todos, ¿verdad? No es para unos sí y para otros no. Cristo no murió por unos sí y por otros no. Es para todos. Ya de arrancada, ya hay algo mal que nos han enseñado. Ay, no tome la Santa Cena, porque eso es para los santitos nada más. La Santa Cena, el símbolo de la salvación. Gloria al Señor. La iglesia cristiana, nosotros, la iglesia cristiana, practica la Santa Cena y la practicamos no como una tradición, sino como una celebración. Y si arrancamos desde ahí, ¿a cuántos les gusta celebrar? ¿A todos? ¿Verdad que sí? Pues la Santa Cena es una celebración. ¿Por qué usted se pierde de esa celebración? Dígame, ¿por qué? Si es una celebración. Y usted está invitado, porque dijimos que la Santa Cena es el símbolo de la salvación. Y usted ha sido salvo, ¿verdad? Amén. Porque tiene a Cristo en su vida, lo aceptó en un día. Pues esta celebración es para usted. ¿Por qué se queda afuera? ¿Me está entendiendo que hay que sacar el chip, verdad, hermanos? Hay que sacar el chip porque nos han enseñado incorrectamente, tristemente, amado. A veces utilizamos la palabra para, en vez de restaurar, para lastimar a la gente, para humillar a la gente. Así que la iglesia practicamos la Santa Cena, este sacramento. La practicamos no como una tradición, sino como una celebración. Y la celebramos con la conciencia. Y si quizás no lo sabía, pues en este día lo estamos conociendo, lo estamos sabiendo. La celebramos con la conciencia de lo que significa y porque nuestro Señor Jesucristo la instituyó. Y los primeros cristianos o la iglesia primitiva la perpetuaron, o sea, la siguieron celebrando como un sacramento, porque la practicaron y la validaron. Por eso hoy nosotros como la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, la practicamos y la celebramos, amados. Y como dije, porque Cristo la instituyó, y de hecho en este evangelio que se leyó, y aunque también lo habla en Lucas, pero quise utilizar Marcos, pues también, amado, dice que Jesús la instituyó, o sea, Jesús la practicó. Por eso la iglesia cristiana tiene solamente 2 sacramentos. 2, porque son los únicos 2 que hay evidencia bíblica que Jesús los practicó, la Santa Cena y el bautismo, más ninguno. Los únicos 2 que la iglesia cristiana los practica. Por eso los llama sacramento. Y leímos en Marcos 14, Jesús preparando la Santa Cena o la Pascua. Y un paréntesis aquí, si usted escuchó el texto o el pasaje, que este es otro tema en un momento dado, da a entender que Jesús era organizado. Jesús no hacía las cosas a lo loco. Jesús no sacaba de la manga, me voy a inventar esto ahora. No. Jesús era organizado.
Mire si era organizado. Que dice el texto, le dice a los discípulos, mira, vayan a la ciudad y allí le va a salir al encuentro un señor que lleva un cántaro. ¿Qué te está diciendo ya? Que Jesús habló primero con él. Va a salir un señor que lleva un cántaro. Díganle, le van a hacer esta pregunta. ¿Dónde el maestro va a hacer la Santa Cena? La Pascua. ¿Dónde la va a celebrar? Y él les va a enseñar el sitio. ¿Qué está diciendo? Que ya Jesús lo había preparado. Organización. Hello. Organización. Un orden. La iglesia tiene que ser ordenada. Amén, hermano. Ordenada. No hacer las cosas a lo loco, inventándonos a lo loco. No, hermano, Jesús fue ordenado. Y decimos que Jesús es nuestro maestro, ¿verdad que sí? Pues hay que imitar a nuestro maestro. Amén, hermano. Pues el contexto histórico que habla aquí de la Pascua, ¿qué se hacía para celebrar la Pascua? Primero, era todo, vamos a decir, como un protocolo, ¿verdad? En aquel tiempo. Y se tomaba la copa, que se le llamaba la copa de Kiddush, que significaba santificación o separación. Este era el acto que separaba esa comida de la Pascua, la separaba de las otras comidas ordinarias. Y el jefe de la familia tomaba la copa y la bendecía, y luego todos los miembros de la familia bebían de esa copa. Pero fíjense que comenzaba declarando que esa comida o esa Pascua que se celebraba era sagrada, era diferente a todo lo demás. Se lavaba entonces las manos. Esto lo llevaba a cabo solamente la persona que iba a presidir el acto. Tenía que lavarse las manos 3 veces. Luego tomaba entonces un trozo de perejil o de lechuga, la mojaba entonces en el tazón del agua salada y se la comía. Esto era un aperitivo antes de la comida, pero el perejil que utilizaba representaba el hisopo con que se untó la sangre en el dintel de las puertas cuando el Señor, ¿verdad?, liberó al pueblo de Israel allá en Egipto. Fíjense que todo era una representación, amados hermanos. Y el agua salada representaba las lágrimas en Egipto y las aguas del Mar Rojo por donde el pueblo de Israel pasó. Fíjense, amados hermanos, que al principio tenía este significado, este símbolo. Luego entonces se partía el pan. Se usaban 2 acciones de gracias al partir el pan. Sobre la mesa había 3 tortas de pan sin levadura. Tomaban entonces la del medio y se partía, y solo se comía un poco de ella, para recordarles a los judíos el pan de la aflicción que comían en Egipto. Y se partía entonces para recordarle que los esclavos nunca se habían tomado o todo un panecillo, sino simplemente trozos de ese pan. O sea, que fíjense que lo que estoy poniendo en base es antes de Jesús instituirla, como dice Marcos 14, tenía un significado de recordar el pasado del pueblo de Israel. Luego entonces se hacía el relato, el padre hacía con su familia el relato de cómo fue liberado el pueblo de Dios. La Pascua no podía nunca convertirse en un ritual. Siempre era una conmemoración del poder y de la misericordia de Dios. Por eso, amados hermanos, me he tomado en este día de tomar este tiempo para explicarle qué es la Santa Cena. No es un ritual por ser un ritual. Es una celebración conmemorativa. Por eso es el símbolo de la salvación.
Entonces se cantaban los salmos 113 y el 114, que se le conocían en el idioma hebreo los Halel. Se bebía la segunda copa, y esta copa se le llamaba la copa de la Agadá, o sea, la copa de la explicación o proclamación, y todos entonces se lavaban las manos para prepararse para la comida. Se daba gracias. Se colocaban algunas de las hierbas amargas entre dos trozos de pan sin levadura. Se mojaban en el jarochet y se comían. Esto se llamaba la sopa y era el recordatorio de la esclavitud y de los ladrillos que habían tenido que hacer el pueblo de Israel cuando estuvo esclavo. Sigue entonces después de eso la cena, y se debía comer el cordero entero. Si sobraba algo, se tenía que desechar y no se podía usar para otra comida corriente. ¿Por qué? Porque era algo sagrado. No era un ritual por un ritual. Era algo sagrado, conmemorativo. Se cantaba entonces la segunda parte del Halel, los salmos 115 hasta el salmo 118. Se bebía la cuarta copa y se cantaba el salmo 136, que se conocía como el gran Halel, o sea, la gran alabanza a Dios. Se hacían entonces dos breves oraciones y así se daba por terminado la fiesta de la Pascua. Eso es hasta el momento que leemos aquí en Marcos 14, cuando Jesús la celebra, pero le da un nuevo significado, amados hermanos. El antiguo pacto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 24, versos 3 al 8. Dice, y Moisés vino, ese era el antiguo pacto, y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ese es el antiguo pacto. ¿Se acuerda que Jesús entonces cuando celebra ahora la Pascua dice, esta sangre es la sangre del nuevo pacto? Wow, hermanos. Por eso cuando entendemos lo que es la Santa Cena, en vez de yo evitar tomarla, corro a tomarla, hermanos. Porque es una celebración conmemorativa de lo que Cristo hizo por nosotros, amados hermanos. Ese entonces era el antiguo pacto, como indiqué, Éxodo 24, 3 al 8. El antiguo pacto dependía totalmente de que Israel cumpliera la ley. De eso dependía que se mantuviera el pacto. Si se quebrantaba la ley, se quebrantaba el pacto. Y se deshacía entonces la relación entre Dios y la nación de Israel. Era una relación totalmente dependiente de la ley y la obediencia a la ley. Ese era el antiguo pacto. Hoy el nuevo pacto depende del gran amor de Dios, amados hermanos. Y el gran amor de Dios no se le niega a nadie.
Amén. Porque Cristo murió por todos. Bendecido sea el Señor. Así que el antiguo pacto dependía solamente de que se obedeciera la ley. Si se desobedecía, se rompía el pacto. Se rompía la relación con Dios. Ahora entonces el nuevo pacto es una nueva relación. Es una nueva relación entre Dios y el hombre, que no depende ahora de la ley, sino de la sangre que Jesús derramó. ¿Y derramó por quiénes? Por todos. Bendecido sea el Señor. Depende entonces ahora el nuevo pacto. Depende del amor de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso entonces están invitados todos. Porque Dios nos ama a todos. Va a depender entonces de mí si acepto o no acepto el gran amor de Dios. Pero todos pueden recibir el gran amor de Dios. Fue entonces el nuevo pacto, fue una demostración visible del gran amor de Dios. Por eso, amado, cuando usted y yo vemos este sacramento en la mesa, lo que estamos viendo es cuánto me amó el Señor. ¿Y usted se arrepiente de cuánto Dios lo ama a usted o lo ama a usted? ¿Usted se arrepiente de eso? De ninguna manera, claro que no. Por lo tanto, entonces, ¿por qué no celebra? ¿Usted me está entendiendo, hermanos? ¿Y se está dando cuenta por qué hay que sacar el chip que le dije? Vuelvo y le repito, usted tiene un chip ahora en blanco puesto ahí. Cuando usted salga de aquí, usted decide cuál chip se va a dejar puesto. Si usted quiere el viejo suyo, pues manténgase el viejo. Pero no me critique el mío. ¿Ok? Amén. Porque vuelvo y repito, ¿a cuántos Dios nos ama? A todos, ¿verdad? Y entonces esto es la demostración del gran amor de Dios. Pues si yo estoy diciendo Dios me ama y aquí se está presentando de manera visible, ¿verdad? Es un sacramento de manera visible el gran amor de Dios. Pues yo quiero celebrarlo. Yo quiero celebrarlo. Bendecido sea el Señor. Ese es el nuevo pacto, amado. No depende si yo obedezco o no obedezco la ley. Ahora depende del gran amor de Dios, amado hermano. Bendecido sea el Señor. Así que esa entonces, amado, es la esencia de lo que nos dice la Santa Cena. Revela el gran amor de Dios. Por eso, amado, en 1 Corintios, capítulo 11, este es el otro pasaje que les decía, que es paralelo al primero que leí. 1 Corintios 11, 23 al 29, aquí el apóstol Pablo habla también de esta experiencia. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, fueron las palabras entonces del apóstol Pablo hablando de la experiencia de la cena del Señor o la Santa Cena como nosotros le llamamos hoy, amado hermano. Y fíjese que entonces representa lo que Jesús hizo por nosotros. Representa el gran amor de Dios por nosotros. Y establece entonces aquí, amado,
que habla del pan. Y el pan es símbolo. Símbolo. ¿Me escuchó bien? Símbolo, representa. No es el cuerpo de Cristo. Representa el cuerpo de Cristo. Jesús dijo, y el apóstol Pablo dijo, esto es mi cuerpo, hablando de las palabras de Jesús, el pan. El pan representa entonces el cuerpo de Cristo. Para el que ama a Cristo, entonces, cuando toma el pan, escuche bien, hermano, la bendición y el privilegio de participar en este sacramento. Cuando yo tomo el pan, demuestro que amo a Cristo y entonces una manera de entrar en comunión con Él. ¡Wow! ¿Escuchó eso, amado? ¿Quiere decir entonces que cuando yo no lo tomo, qué le estoy diciendo al Señor? Que no quiero estar en comunión con Él. ¡Wow, hermanos! ¿Estamos entendiendo entonces lo que significa esta experiencia? Yo le digo la verdad. Si yo fuese visita aquí y estuviera escuchando este sermón, cuando llegue este momento yo soy el primero que corro para aquí. Aunque fuese visita aquí, amado. ¿Sabe por qué? Porque estoy entendiendo cuánto Dios me amó. Y me está diciendo que cuando tomo el pan, es una oportunidad de entrar en comunión con Él. Y yo quiero estar en comunión con Él. En buena relación con Él. Ay, hermanos. Todo lo que usted se está perdiendo. Y la decisión es suya. El Señor le está dando. Y fíjese que no se le niega a nadie, porque cuando usted ve la palabra que se leyó, ¿cuántos discípulos habían allí? 12. O sea que entre esos 12 estaba ¿quién? Judas. Y el Señor, en otro pasaje paralelo a este, el Señor le dice a Judas, mira, parafraseando el pasaje, dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, Jesús sabía que aquel que mojaba el pan en la copa, después que terminaran ahí, lo iba a entregar. Mas, sin embargo, no se la negó. Pues si Jesús no se la negó, ¿quién soy yo para decirle a Flavia, no la tome, Flavia? ¿Se están dando cuenta por qué yo le decía, ay, Señor, tenga misericordia, hermano? ¿Cómo abusan de las iglesias? ¿Cómo maltratan a nuestros hermanos en las iglesias, hermano? Increíble, hermano. Por eso es que yo creo que hay gente que dice que soy medio loco y por eso yo creo que soy medio loco. Yo no entiendo. Yo no entiendo. O a lo mejor es que no entiendo la Biblia, no sé. Uy, porque hermanos, si Jesús no le negó la cena, el pan, a Judas, que sabía que Judas lo iba a traicionar. Claro, la responsabilidad no era de Jesús, la responsabilidad era de Judas. Pero el Señor no se la negó. Y está diciendo que cuando yo tomo el pan, es una oportunidad que Dios me da de yo seguir aceptando su amor y de entrar en comunión con Él. Bendecido sea el Señor. Eso es el pan. Habla entonces de la copa, que Jesús dijo, es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, se le ofrece a la humanidad una nueva relación ahora, que depende no de la ley, sino del gran amor de Dios. No de la fidelidad con que el hombre cumpla la ley, porque no puede cumplirla, sino de la buena voluntad gratuita y generosa de Dios que nos ofrece a cada uno de nosotros, amados. Bendecido sea el Señor. Bajo el antiguo pacto, el hombre no podía hacer más que temer a Dios porque estaba siempre en deuda con Él, ya que no podía nunca cumplir perfectamente la ley. Bajo el nuevo pacto,
uno acude a Dios como un hijo acude a su padre, amado hermano. Gloria al Señor. Mire qué bendición cuando tomamos la cena del Señor, amado. Aleluya. Estoy yendo como un hijo acude a su padre. Gloria al Señor. Ahora el apóstol Pablo dice que entonces uno debe examinarse porque no debe tomar la cena, como dice el apóstol Pablo, indignamente. Pero mire qué bueno es Dios que nos dejó establecido ahí. El apóstol Pablo dice, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Está diciendo que si quizás yo pienso que no soy apto, todavía el Señor me está dando oportunidad de arreglarme con Él y entrar en comunión con Él. Me da la oportunidad, amado hermano. Y cuando entonces arreglo con Dios, dice el apóstol Pablo, entonces coma así del pan y beba de la copa. No se le niega, amados hermanos. Así que comer y beber indignamente significa que come y bebe irreverentemente y sin sentir el amor que estos signos o estos elementos representan, o no entiende la obligación que adquiere. ¿Cuál es la obligación que adquirimos cuando tomamos la cena con el Señor? De estar en comunión con Él, amado. De saber que Él me ama y yo demostrarle que yo le amo a Él, amados. Esa es la obligación que adquirimos. Así que, amados, no hay razón por qué no participar de esta gran celebración. Así que entonces, amados, ¿por qué la Santa Cena es el símbolo de nuestra salvación? ¿Por qué la Santa Cena es la fiesta del amor? Primero porque recuerda, porque conmemora el pasado. El verso 26 de 1 Corintios 11 dice, así pues, todas las veces que comer este pan y beber esta copa, la muerte del Señor anunciáis. O sea, eso nos está recordando que un día Cristo murió por mí. Conmemora, recuerda ese pasado, ese sacrificio que Él hizo por mí, amado. Así que en el Antiguo Testamento, cuando se celebraba la Pascua, conmemoraba la liberación del pueblo de Dios. Eso está en Éxodo capítulo 12. Por eso dice la palabra, el apóstol Pablo dijo, haced esto en memoria de mí. Conmemoramos, recordamos el sacrificio de Cristo para redimir al hombre del pecado y de la condenación. Así que, ¿qué significado, verdad? ¿Qué mensaje hermoso nos da este sacramento, hermano? Recordamos el pasado, lo que Cristo hizo por nosotros. Jesús es hoy nuestro gran libertador, porque vino para traer libertad a la humanidad del temor y del pecado. Así que en primer lugar nos recuerda lo que Él hizo por nosotros. Por eso dice la palabra, haced esto en memoria de mí. Todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Segundo, ¿qué nos dice el símbolo de nuestra salvación? ¿Qué nos dice esta gran fiesta del amor? Celebra el presente. Recuerda el pasado, celebra el presente. Verso 25 de 1 Corintios 11. Dice, esta copa es presente, amado, sigue vigente. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y el nuevo pacto del Señor no depende de la ley, depende del gran amor de Dios. Así que, amado, el Cordero Pascual era símbolo de la salvación. En aquella noche, en Éxodo 12, amados, la destrucción
de destrucción fue la sangre del cordero Pascua, lo que hizo que el ángel de la muerte no tocara al pueblo de Israel. Jesús se presenta hoy como el Salvador, como el Cordero de Dios. Ha venido para salvar a la humanidad de sus pecados. Su sangre es la sangre del nuevo pacto. Es comunión con Cristo y participación en los beneficios de su muerte expiatoria, así como comunión con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Es una nueva relación ahora entre Dios y el hombre, amado. Aleluya. Así que celebra el presente. Recuerda el pasado. Nos recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. Celebra el presente porque vivimos ahora en un nuevo pacto. Y tercero, proclama, o anticipa el futuro. Mire todo lo que nos dice este sacramento hermoso, amado. Proclama, anticipa el futuro. Verso 26 de 1 Corintios 11. Dijo Pablo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya, gloria al Señor. Así que nos anuncia la promesa de que Cristo viene otra vez. Mateo 26, 29 dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mire lo que le espera a todos los hijos de Dios, amados. Este sacramento nos proclama, nos anticipa el futuro. Así que nos gozamos entonces en la obediencia, porque un día nos llamarán entonces bienaventurados. Apocalipsis 19, versos 6 a 9. Mire lo que nos dice el Señor. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Gloria al Señor. O sea que este sacramento nos dice lo que les espera a los hijos de Dios, amado. Gloria al Señor. Y que hoy yo la celebro aquí, amado, pero un día, porque me dice este sacramento de que Cristo viene, un día estaré con Él allá, amado. Estaremos juntos, todos los bienaventurados. Estaremos celebrando la boda del Cordero, amado. Eso, amado, nos dice esta cena. Gloria al Señor. Así que, amado, la cena del Señor conmemora el pasado, celebra el presente y anticipa el futuro. ¡Aleluya! Termino diciendo: esta es la esencia de lo que nos dice la Santa Comunión. Por eso, nuestra observancia a este hermoso sacramento debe ser una gozosa celebración presente y una futura y vibrante esperanza, amado. Porque nos dice a voz en cuello este sacramento cuánto Dios te ama. Lo que Él hizo por ti y por mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Así, amados, entonces entendiendo lo que nos significa y que nos dice este sacramento hermoso, el Señor nos invita hoy
a participar de ella. Vamos entonces a dar gracias a Dios por estos elementos, el pan y la copa. El pan que simboliza el cuerpo de Cristo, que fue molido, roto por amor a mí. Y la copa que significa o simboliza la sangre que Él vertió para darme remisión de mis pecados. Gracias te damos, Señor, por este tiempo hermoso y porque hoy por tu palabra nos has hecho ver con más claridad, Señor, lo que significa la cena tuya, Señor. Gracias, Señor, porque nos invitas hoy a sentarnos contigo a la mesa, Señor, en representación de que un día estaremos en tu presencia por la eternidad, celebrando las grandes bodas del Cordero, Señor. Gracias, Señor, por esta experiencia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.